Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles de nuevo. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 2 que lleva por nombre Noaj y que significa descanso. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, versículos del 9 al 22. Antes de empezar, damos gracias a quien es bendito por toda la eternidad, al Baruch, Yud-Hei Vav-Hei Hameborach Leolam Vaed, al que su nombre es Kadosh, santo y glorioso, a quien nos sujetamos en obediencia a su Torah de verdad y justicia, guiados por su espíritu de santidad, para ser instruidos y reconociendo que, como dice su palabra, el principio de la sabiduría es el temor reverente a él, y el entendimiento de su mensaje de vida viene como resultado de obedecer y hacer su perfecta, justa y recta voluntad. Las buenas obras que permanecen vigentes sin sombra de variación, porque así es su naturaleza, y viviendo conforme a sus tiempos establecidos para celebrar y recordar a perpetuidad sus Moedim, como lo vemos en el libro de Levítico Vayikra 23, y sus santas convocaciones o Mikra Kodesh conforme a su calendario, como también el Shabbat como día apartado, día Kadosh, santo, establecido como señal entre el Eterno y el hombre para entrar en comunión con su creación y que inicia con la caída del sol y no al despuntar el alba, el inicio de año en el mes de Aviv como está establecido escrituralmente y no en enero como llegó a nosotros de la herencia greco-romana y no precisamente para exaltar al nombre que es sobre todo nombre, ni mucho menos ajustado a las profecías que se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo en el perfecto plan de redención del Todopoderoso, en el Mashiach Yeshua, su imagen visible, quien vino en forma de hombre para cumplir todo lo que está escrito, lo mismo los meses en luna nueva, los Rosh Hodesh, las fiestas de primavera, Pesach, que inicia el día 14 del primer mes, Aviv, entendido como el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, con el que fue liberado el pueblo de Israel de la cautividad en Misraim, en Egipto, Hamatzot, que empieza el día 15 de este primer mes de Aviv, 7 días comiendo panes sin levadura, como un ejercicio de deshacernos del Hametz, de esa masa que leuda, esa relación con el pecado y esa inclinación a hacer lo malo que debe ser erradicada de nuestras vidas para poder estar en comunión con el Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito, al que solo con una vida en santidad y rectitud podremos acceder a él y a sus promesas. Después el Omer Reshit, esas primicias elevadas al Eterno y que por 50 días, 7 semanas nos llevan a elevarnos para estar preparados y llegar a la fiesta de las semanas, Shavuot, ese reflejo de la resurrección del Mashiach, desarrollando y poniendo en práctica los atributos de la imagen que el Eterno siempre ha querido implantar en nosotros, el Gesed, el amor, la Geburah, la disciplina, el Tiferet, la compasión, el Netzach, la persistencia, el Hod, la humildad, el Yesod, la vinculación y el Malhut, la nobleza, y las fiestas de otoño que empiezan el primer día del mes séptimo con Yom Teruah, el día de la aclamación del regreso de nuestro Mashiach, con distintos sonidos de shofar, después 10 días de expiación, Yom Kippur, donde se practica la negación propia, el ayuno más importante del año, tanto así que la palabra menciona que quien no lo lleve a cabo será cortado del pueblo, y el día 15, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o cabañas, para habitar en ellas por 7 días y así recordar cómo el pueblo de Israel lo hizo mientras era llevado y sustentado por Yud-Hei Vav-Hei a través del desierto. Y hacemos la verajá, la bendición por el estudio de la preciosa Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Y para este estudio de la primera aliyá de este nuevo estudio de la parashá Noaj, empezamos en el capítulo 6, versículo 9, donde nos dice: estas son las generaciones de Noaj o Noé, quien era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim.
La palabra hebrea usada para justo es sadik, que se encuentra en la concordancia Strong número 6662 y que quiere decir derecho, justo, recto. Noah hacía un perfecto contraste con la sociedad de su tiempo, lo que muestra que Yud-Heh-Vav-Heh siempre mantuvo un remanente, una simiente incorruptible. Ante esto surge una pregunta: ¿qué es o a quién la Biblia llama a una persona justa? El Rab Shaul o Saulo de Tarso nos dice en Romanos o Romillim capítulo 2 versículo 13 en relación con la justicia: porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim, los que la cumplen son los que serán justificados. En otras palabras, Noah era justo porque era obediente a la Torá de Yud-Heh-Vav-Heh. Continuamos en el capítulo 6 versículo 12 donde nos dice: y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Según el comentarista judío Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. El comentario del Humash expone lo siguiente: una vez que la gente desarrolla el hábito de pecar, gradualmente va perdiendo la vergüenza y la conducta inmoral se vuelve la norma aceptada y eventualmente hasta obligatoria. En otras palabras, tanto se había perdido el sentido de lo espiritual y la moral que ya el pecado era tan normal que nadie se escandalizaba por él. Y es cuando el hombre llega a esos extremos en los que el Eterno emite juicio. Avanzando en el capítulo 6, versículo 14, la palabra continúa diciendo en relación con la instrucción que el Eterno le dio a Noah: hazte un arca de madera de gofer. Yud-Heh-Vav-Heh decide salvar a Noah y por consiguiente a la raza humana, ya que a través de Noah la humanidad tendría un nuevo comienzo. Es por eso que Yud-Heh-Vav-Heh le da instrucciones tan precisas, las cuales Noah cumplió al pie de la letra, sin añadirle ni quitarle, como lo hace un hombre justo. Estas serían para preservar su vida, y ese es el propósito de la Torá del Eterno. Capítulo 6, versículo 18 nos dice: pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El Eterno establece un pacto con Noah. Este consiste en la salvación de Noah con toda su familia. Aquí es donde por primera vez se emplea la palabra pacto, la cual habla sobre el plan de Elohim para su pueblo y toda la humanidad, como nos lo dice Génesis o Bereshit capítulo 9 versículos 9 al 17 y que estudiaremos en su momento con mayor profundidad, donde el Eterno dice: yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje también, todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra. Yo mantendré mi alianza con ustedes, nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Elohim añadió: esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes, por todas las edades venideras. He establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Ya sabemos que ese arco iris no era precisamente el que hoy usan ciertas comunidades para representar sus supuestos derechos. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a formar un diluvio que destruya todo ser. Cuando el arco salga en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohim y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Y Elohim le dijo a Noah: esta será la señal de la alianza que he establecido con todo ser que hay sobre la tierra. El capítulo 6 versículos 20 y 21 nos dice: de toda especie de aves, toda especie de ganado, toda especie de reptiles en la tierra, 2 de cada uno vendrán a ti para preservar sus vidas. Por tu parte, toma de todo lo que se come y almacénalo para que te sirva de alimento a ti y a ellos. En este pasaje notamos algunas verdades. Primero, vemos que Noah no sale a buscar a los animales, sino que es el Eterno quien los manda. Segundo, en correspondencia con Bereshit 1:29, donde solo era considerado
tomado como alimento las frutas y los vegetales, el consumo de ciertas carnes fue permitido solo después del diluvio. Y por último, en el capítulo 6 del libro de Bereshit, versículo 22, nos dice la palabra: y así lo hizo Noaj conforme a todo lo que Elohim le había mandado. Así hizo. La grandeza de Noaj estaba dada básicamente por su obediencia a Yud Hei Vav Hei. Te damos gracias, Ejad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo, nuestro único y uno, grande en maravillas y proezas, cuyo nombre es santo y sublime, quien desde el comienzo estableciste tu plan de redención y en el momento propicio nos has ido revelando como autor y consumador de la emuná y de todas las cosas, cómo al hacer la luz estabas anunciando con tu palabra el plan y propósito de lo que llevarías a cabo como Mesías y Salvador de tu pueblo Israel, Yeshua HaMashiach. Toda Rabá, majestuoso Padre Celestial, porque ahora podemos conectar con lo que antes eran historias de un tiempo pasado y sin relación alguna con nuestras vidas contemporáneas, y en función a ello actuar ahora con una convicción y emuná reales, con base en una identidad israelita, una constitución de libertad y un modo de entender desde la perspectiva correcta, la perspectiva hebrea, lo que siempre estuvo en tus pensamientos, aun cuando el hombre, por motivos egoístas y corruptos, quiso desechar. Qué grandiosa relación ahora podemos encontrar entre el arca que le mandaste a construir al justo Noaj, con la madera incorruptible de Gofer con la que fue construida y la brea con la que fue cubierta, el kofar que nos recuerda a Yom Kippur, a Yom HaKippurim, la expiación con la cual podríamos ser salvos, y el cuerpo sin evidencia de pecado en el que tabernaculizaste como Yeshua HaMashiach, tu diestra de justicia, salvación y la misma expiación con la que cubriste en el madero a tu pueblo Israel, para redimirlo, restaurarlo y en este tiempo recogerlo y traerlo de vuelta a la Torá y sus mandamientos perpetuos. Esto nos recuerda lo que nos enseñaste en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13 o en Mateo Matillao capítulo 16 versículo 24, que si queríamos vivir debíamos morir a nosotros mismos y a esa naturaleza de la carne, porque al hacerlo podríamos entrar en esa arca que es tu cuerpo concebido por el poder sobrenatural de tu espíritu y libre de la maldición de la ley del pecado que nos guarda y nos mantiene a flote por sobre toda desviación, aberración, maldad, corrupción y pecado, tal cual lo estamos viviendo en estos días, y al limpiarnos de nuestras inmundicias con agua de vida como ocurre cuando hacemos tevilá. Ayúdanos a ser sadikim, oh gran rey, justos como Noaj, a caminar en rectitud con un corazón sensible a tus mandamientos y con manos limpias para subir a tu santo monte, guardar tus mismos, tus mandamientos y ponerlos por obra. Líbranos por tu rajem infinito, gran Melech, a nuestros hijos y generaciones de cualquier manifestación de desorden, de desorientación sexual e idolatría fuera de tu perfecto orden, para no ser arrastrados por los antivalores que son respaldados en este modelo actual de sociedad y sus gobiernos, y sobre los cuales inevitablemente viene tu juicio, porque no fue así como lo diseñaste. Por favor, Abba Kadosh, Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Majestad nuestra, permítenos cumplir tu palabra al pie de la letra, sin añadirle ni quitarle, haciendo justo lo que ordenas para no acumular juicio y no ser considerados irrelevantes en tu reino venidero, más bien por el contrario, tener ese nuevo comienzo que mostraste por misericordia a la humanidad de ese entonces, sin mancha de corrupción, y como lo quieres hacer ahora con una novia llamada Israel, las 12 tribus ya no desechadas y asimiladas en otras naciones por su rebeldía, idolatría, perversión y haberse olvidado de tus estatutos y decretos santos, con esa calá, esa novia con la que quieres contraer nupcias en las bodas del Cordero y consumar ese amor en el nuevo comienzo milenial, el Shemini Atzeret. Que podamos entender e instruir a nuestros hijos con la ayuda
ayuda de tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad y verdad, para que sean apercibidos y se convenzan de que todo don perfecto viene de ti y no las prácticas inmorales y libertinas quieren deformar el pensamiento de la sociedad, empezando por los niños, pretendiendo hacernos creer que esa aparente libertad exalta la condición humana, cuando la realidad es que detrás de ese engaño se esconden caminos de muerte, culpa, tristeza, enfermedad, destrucción de los hogares, la extinción de la raza, celos, contiendas, abortos, abusos y sobre todo mucho vacío. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Noach. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.